técnico del Ministerio de Educación, la licenciada Aimee Reyes. Aimee, bienvenidos a Civismo en Acción RD. Muchas gracias por la invitación y por el gran honor de estar aquí nuevamente. Para mí más que un placer. Así es. La licenciada Reyes es ya, yo diría que parte de la familia de esta emisora y este programa porque ha estado con nosotros en varias ocasiones. Es una gran colaboradora desde el Ministerio de Educación para este programa educativo Civismo en Acción RD. Así es, y vamos de inmediato a iniciar con esta interesante entrevista, licenciada Reyes, porque precisamente este próximo lunes 24 de agosto, pues vamos a estar iniciando los dominicanos nuestro año escolar. Y me gustaría, usted como precisamente representante del Ministerio de Educación, que nos explicara qué representa para ustedes como ministerio este inicio de año escolar 2026-2027. Bueno, para nosotros como ministerio es una gran alegría poder continuar, ¿verdad?, con el proceso y el plan de la enseñanza, invitarle a todos esos padres que de manera masiva envíen sus hijos a la escuela. El ministerio ha preparado una gran estrategia, unas grandes actividades donde todos debemos ser parte de ese inicio de año escolar. Yo pienso que sí, desmitificar esa idea, le decía yo a Kerlin ahorita, más temprano, de que, por ejemplo, a nosotros, yo recuerdo que yo estudié en el sistema educativo público. Y yo recuerdo que a mí nunca me enviaban la primera semana, pues decían, no, la primera semana no hacen nada, que no hay clase, que lo que están organizando. O sea, hay que desmitificar eso porque realmente la primera semana es muy importante. Me gustaría que usted aportara en ese sentido. Bueno, ese mito debemos de dejarlo. Para nadie es un secreto que la primera semana de clase es la semana de ambientación y adaptación a lo que es nuestro entorno escolar. Entonces, es importante que nosotros como padres, ¿verdad?, tomemos esa primera semana, como su nombre lo dice, adaptación al ambiente escolar. Es donde el niño se va a ir acostumbrando a su rutina, ¿verdad? Que ya teníamos un mes sin ella, porque recuerden que tenemos un mes de vacaciones, donde el niño pierde muchos hábitos. Y es la semana crucial para ver y para poder tener la visión de cómo le va a ir en el año escolar a ese estudiante que va nuevamente a regresar al pan de la enseñanza. Licenciada Aimee, señora Reyes, siempre el Ministerio de Educación inicia una semana de ambientación con una temática. Exacto. ¿Cuáles son las principales novedades que nos trae para este año escolar el Ministerio de Educación? Este año vamos a trabajar diferentes animales en la semana de ambientación, donde cada uno de estos tiene un significado. Por eso es importante que el niño acuda desde la primera semana. Se van a trabajar valores con esos significados, donde cada uno de ellos va a ir llevando a ese niño a un proceso de regularización, de interioridad con su escuela y de conocer esa docente que es nueva para él, ¿verdad? Esa aula que quizás fue nueva porque tuvimos mucho cambio a nivel de estructura y es sumamente importante que el padre acuda al llamado que tenemos desde el Ministerio de Educación. Perfecto. Usted acaba de decir que se han creado, digamos, condiciones, se han ambientado los planteles escolares. Esto, digamos, estas condiciones que se han preparado en los planteles, ¿usted pudiera detallarnos qué, digamos, en infraestructuras de los planteles educativos ha implementado el Ministerio de Educación para este próximo año escolar? Bueno, se han hecho rebosamientos en algunas escuelas que eran necesarias en la parte de construcción, ¿verdad? Llámese algunas grietas, algunos mantenimientos correctivos que deben existir para que tengamos escuela más fortalecida. Algunos colegios han optado por alquilar esa parte al Ministerio de Educación y realmente la meta desde el ministerio y de nosotros como, ¿verdad?, como sede, como ministerio per se, es que ningún niño se quede fuera y realmente hemos cubrido la meta. Qué bueno. Sabes que yo estuve viendo una cifra de centros educativos que están saliendo, ¿verdad?, por el tema de grietas, como decía hace un momentito, que de una manera u otra, cada vez que hay un temblor, es una cosa, ¿verdad, Manuel? Las infraestructuras Sufren, claro. Entonces, el ministerio identificó, creo que 56 planteles escolares, que son muchos, para remozar y para reparar, para hacer, ¿verdad?, las reconstrucciones del lugar. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que eso no se hace en
en un mes de vacaciones. No, claro que no. Porque realmente se requiere de tiempo. Los profesionales de la ingeniería pues tienen que hacer su trabajo porque la seguridad está primero, ¿verdad? Entonces, pero en otro ámbito, ya para el inicio del año escolar como tal, la docencia como tal, ¿verdad? Sí. La familia, porque sabemos que la educación es integral y no es solamente escuela, también familia. Familia y escuela, pues son los que realmente educan y así debe ser. ¿Qué tan importante en este momento del año escolar es la familia? ¿Cuál es su papel preponderante? Bueno, la familia lo es todo en esta parte. Si la familia no apoya el llamado que tenemos desde el ministerio, no podemos nosotros como ministerio lograr la meta. Entonces es importante que las familias que nos están escuchando sepan que desde hoy tenemos que comenzar a colocar los hábitos, a dormir temprano, a volver a crear ese ambiente, ese espacio donde el niño pueda entender que volvió a su rutina. Claro, va a costar, va a ser un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Porque tenemos niños que ya tenían un mes sin levantarse temprano, que ya jugaban en la calle hasta tarde, pero ya nosotros tenemos que ir cambiando las reglas del juego y entender que si como padre no apoyamos el llamado, pues estamos perdiendo. Y Así debemos es. hacerlo. Así que involucrarse todos, padres, Claro. madres, tutores. Ese mito de Sí. que la primera semana de clase no voy a hacer nada, se quita desde la familia y la casa. Así Manuel es. duraba una semana para Yo empezar. duraba No una- se yo- puede, no me copien de Manuel. Yo guapo, digo, yo guapo, uno quería estrenar sus útiles. O sea, Claro. Pero, Pero perdón, ¿tú querías ir? yo creo, pues, ¿sabes que la fiebre, la primera Hay semana mucha con los fiebre. útiles, los compañeros? Ya la segunda semana, no, yo quisiera, wow, que se acabe rápido, pero la primera semana uno quería ir. Entonces, mira, Sí. mira qué contradictoria, Manuel, es la vida, porque en el caso tuyo, tú querías asistir a la Claro. escuela, pero quien Sí. tenía el mito, o sea, era tu familia. Sí, los padres, Entonces, sí. por eso es importante que la familia es la primera que debe entender que esa semana es crucial para el proceso de adaptación del niño y la niña en su proceso educativo. Y realmente es así porque yo recuerdo, en mi caso, que cuando yo iba esa segunda semana, había cosas que si bien quizás no eran tareas propiamente, pero cosas que, instrucciones que daba el maestro, que yo tenía que retroalimentarme con los compañeros porque no la escuché de primera mano. Entonces, hay ideas, como usted dice, de adaptación que da el maestro que uno tiene que vivir en esa primera semana. Además, recuerden, chicos, que el tema del cerebro hay que acostumbrarlo, o sea, el cerebro se condiciona a las acciones. Llámese que ya ese cerebro de ese niño que estaba en pausa debe de ir codificando de que ya él tiene una nueva responsabilidad y él va a volver a su rutina general. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo lo hago con procesos que voy haciendo desde mi casa, pero que al final van a dar un resultado positivo en lo que es el proceso educativo de ese niño. Así es. Y en ese mismo orden de ideas, licenciada Reyes, ¿qué estrategias ha planificado implementar el Ministerio de Educación para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes para este año escolar? Muy bien. Bueno, el Ministerio de Educación realizó jornadas de verano en todos los niveles y en todos los sectores, tanto el sector público como el sector privado recibió las directrices de todo lo que se iba a trabajar durante este año escolar. O sea, nosotros nos capacitamos de manera nacional aquí en Santo Domingo y en todos los pueblos de manera unánime estábamos en jornada de verano y en todas las áreas y en todos los niveles. Perfecto. Aparte de esa, ¿verdad? De esas capacitaciones que regularmente, ¿verdad? Se hacen. Se hacen en el tiempo de inicio, porque el maestro, naturalmente, como tiene un tema de planificación, tiene que iniciar desde temprano en el mes. Creo que empiezan el 1 de agosto. 1 de agosto. Entonces, es un proceso y se sobreentiende, ¿verdad? Porque nadie se va a aparecer en un aula sin preparación para el año escolar. Entonces, pero ¿cómo se está apoyando directamente, ¿verdad? al docente para enfrentar los retos del nuevo año escolar? Porque cada año Trae su afán. Trae su afán, así como dice la Biblia, cada día trae su afán. Claro, bueno, las directrices tomadas desde el ministerio, o sea, llámese los lineamientos, ¿verdad?, que utilizamos este año fue con mira a esas necesidades que tenemos desde el sistema. O sea, esas necesidades latentes que están y que
nosotros la vemos a diario cuando vamos a los acompañamientos, cuando vamos a ese acompañamiento cercano, oportuno desde el ministerio, se trabajaron en base a esas directrices. Esas jornadas fueron en base a reforzar esa parte. Perfecto. Yo quiero seguir haciendo hincapié en el tema de la asistencia, la puntualidad y la disciplina que debe tener el estudiante, ¿no? Para que, digamos, que el proceso de aprendizaje en esa currícula escolar sea realmente efectivo. Y además, tanto del estudiante como bien indicamos hace un momento, el de la familia. Importancia que tiene, reitero, la puntualidad, la asistencia contigua, o sea, que no falte a clases, y la disciplina. Eso se va a dar cuando yo no hago como hacía tu familia, que no te mandaba el primer día, porque la primera semana de clase no se va a hacer nada. Porque si yo, ¿verdad? Como madre le digo a mi hijo, tú no vas porque la primera semana de clase no se va a hacer nada. ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy llevando? Lo primero es que no estoy trabajando la puntualidad, pero no estoy trabajando la disciplina, porque la disciplina comienza en casa, y lo que me dice es, y el llamado que tenemos es, a que el 24 de agosto todos tenemos que iniciar nuestro año escolar. Sí. Y el padre también, porque ¿qué pasa? Así como el estudiante se desacostumbra de la rutina escolar, también el padre se desacostumbra de levantarse temprano. Quizás se levante temprano para trabajar, pero ese levantarse temprano quizás una horita antes para preparar la cosa del muchacho para la escuela. Fácilmente se le va la hora y llega tarde a la escuela. Y recuerden que ya vienen los tapones. Exacto, el lunes ya empezamos a Entonces ya el lunes, el que salía a las 6:30 tiene que salir a las 6, porque ya todos tenemos que ir a clase el 24 de agosto. Así mismo es, señor. Eso es lo único negativo que tiene regreso a clase. Es lo único negativo que tiene. Bueno, pero es que, pero todo no es pero no todo rosa. puede ser positivo. O color de rosa. Exacto. La vida trae su afán. Claro que sí, y de una manera u otra, nosotros los padres responsables, ¿verdad? Tenemos que entender que esa es nuestra parte. Tenerlos a tiempo, porque si de ellos dependiera, llegarán a las 9 a la escuela. Pero de nosotros depende de que ellos lleguen temprano, y eso es con una planificación. Señores, el término planificación le va a aparecer en todos los momentos, en la casa o en la escuela. Y algo que yo siempre digo, o sea, y que algo que he comprobado en los 11 años que tengo, 11 no, bueno, casi 15, en el tema de la educación, es que el estudiar es un hábito que se crea. Si tú desde la casa no le crees ese hábito a tus hijos, no se va a dar. Claro está que hay personas que le apasionan el tema del estudio, le apasionan el tema de investigar y demás, porque eso es una cualidad personal, pero, y más con todas las cosas negativas, señores, que tenemos hoy en día, todos esos grandes famosos y todos esos ídolos que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Que todos aquí lo conocemos. Lo importante es que nosotros como familia podamos crear en ellos ese hábito de estudio. Porque oímos mucho que la gente dice, aquí no vale estudiar. ¿Cuáles son los ídolos de ahora mismo de los muchachos de ahora? Sujeto, no critico su música, la respeto, ¿verdad? Pero en un mundo tan negativo, lo importante es que yo sea la parte positiva de mí. Exacto, no, yo pienso que es recuperar la fe en la educación, en el sentido del progreso del ser humano. No necesariamente el económico, porque a veces nosotros tenemos mal asociado éxito con dinero. Entonces cuando vemos figuras como las que usted mencionó y otras, que tienen dinero pero no fueron a la escuela, no tienen una profesión, uno dice el muchacho, bueno, pero fulanito de tal no estudió, y mira, no todo es el dinero. Hay un tema, hasta diría yo, espiritual en educarse, en uno abrir su mente, en expandirse el conocimiento. Y sí, y ¿saben qué? Ahora ustedes hablan y mientras hablan están haciendo como un análisis de lo que realmente está pasando en la sociedad. Y en la educación, cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando de una gran combinación, ¿verdad?, de valores. El paquete viene completo. El uso de tecnologías, el desarrollo del mismo conocimiento, la convivencia pacífica. Entonces, desde el Ministerio de Educación, ¿cómo se está promoviendo esa articulación entre esos elementos y factores que son muy sumamente importantes? La parte tecnológica se trabajó con lo que es un programa Soy Digital. Esto se trabajó junto a Indotel, donde todos los docentes fueron capacitados de manera masiva
en el tema de la tecnología. La tecnología es algo importante y ya forma parte de la educación. Ahora bien, qué importante es yo hacer un uso razonable de esa tecnología. Y lo vemos con nuestros hijos. O sea, ahora mismo la mejor herramienta para tú tener un niño tranquilo, ¿qué es? Un teléfono. Un teléfono. O una tablet. Entonces, desde el ministerio estamos procurando, ¿verdad?, de que la tecnología sea parte del aprendizaje, pero de una manera positiva. No aislada, porque no podemos aislar la tecnología. Claro que no, jamás. Pero sí verle el lado positivo a esa tecnología. En el tema, otra rama que me preguntaste fue el tema de la... Conocimiento, los valores. De los valores es los mismos animalitos, que no lo voy a dar aquí porque van a ser primicia ya el lunes. Cada uno de ellos forma un valor importante. Entonces ahí vamos a ver cómo el valor, la tecnología y la educación hacen una unión en este nuevo año escolar. Sí, porque ahora tienen la temática de que ahora tienen como una temática diferente cada año escolar. Eso es algo, una innovación muy interesante, muy atractiva que hace el Ministerio de Educación cada año. Y que él también usa un elemento que es la convivencia. O sea, esa buena convivencia. Sí, eso se va a trabajar desde el primer día de clase. Vamos a trabajar el tema de la convivencia. Sí, porque ahora hay una tendencia, no recuerdo cómo se llama, que son padres que tienen la iniciativa de educar al niño desde casa. Y tú dirás, bueno, el niño puede aprender desde casa, pero el conocimiento, como bien decía Kelly, no solamente se limita al conocimiento de las ciencias. O sea, hay un aprendizaje social que el niño adquiere en la escuela, en las aulas, porque tiene que convivir con compañeritos que tienen diferentes quizás costumbres que ellos, diferente carácter que ellos, que salen de su digamos, de su lugar de confort, que es el hogar, a exponerse a la sociedad. Entonces, esa parte también en la escuela es muy importante, esa parte social. Y que se debe trabajar, porque si hoy en día tenemos tantos problemas de convivencia social, es porque el tema de tratar al otro, de yo convivir, de yo aprender a respetar el derecho ajeno, se ha perdido por la misma descomposición social en la que estamos viviendo. Y déjame decirte, porque aunque ahorita lo mencionamos, pero es muy importante que las familias, señores, la función, la participación de la familia en el proceso educativo es fundamental. Claro. Hay que entender que la educación inicialmente se da en la casa, que en la escuela se refuerzan los valores, pero a ti la educación empieza desde pequeñito. O sea, claro. Por ejemplo, el valor del respeto. El valor del respeto así se enseña desde que está de meses. Porque a veces un niño te puede hasta tirar. ¿Y qué es lo primero que uno le dice? ¿Cómo es? A papi no se le pega. O a los adultos, o respeta. Exacto. O sea, de una vez uno se lo menciona. Hay muchas familias que creen que la escuela que tiene que darlo todo. Y no, esto es 50-50. Así es. Es que la escuela da contenidos académicos. Muy bien. Ahora, la parte de valores la debe dar la familia. En la escuela no se aprende a pedir por favor, se aprende en tu familia. Es así. Entonces, la escuela lo puede hacer, digamos, reforzar, pero la educación inicial en valores es en la casa. Eso es en la casa, para que muchos entiendan que la escuela no te va a resolver el problema. Si hay una degradación moral o de valores en la sociedad, hay alguien que tiene esa responsabilidad. Y se llama familia, se llama papi, claro. Se llama mami. Y usted sabe, licenciada Reyes, que obviamente siempre hay oportunidades de mejoras. Y siempre habrá, y eso es parte fundamental de cualquier organización y hasta de persona, de individuo. En el caso del Ministerio de Educación, ¿cuáles son los desafíos o oportunidades de mejora que enfrentan actualmente el sistema educativo dominicano? La cantidad de estudiantes que estamos recibiendo año tras año. Ustedes saben que tenemos una población que muchas veces tiene muchos hijos, principalmente los sectores más vulnerables de este país, que es donde realmente la educación pública tiene su fuerte. Pero desde el ministerio se está haciendo todo lo posible y ya se hizo de que ningún niño quede fuera del pan de la enseñanza. Muy bien, así es. Y usted sabe, maestra, antes de que él haga su pregunta, es algo que me gustaría también que usted resalte, porque yo he escuchado a muchas personas, sobre todo en la calle, gente a veces habla por ignorancia y desconocimiento. Precisamente el usted estar presente aquí como representante del Ministerio de Educación y de los docentes, podemos arrojar luz en ese sentido. La gente dice, vamos a iniciar el año escolar el lunes.
los profesores van a comenzar a trabajar, porque ya tuvieron un mes, y lo dicen vulgarmente así, de vago. Yo quisiera que usted le pudiera orientar a la gente, lo que decía aquel en la parte de la planificación. Sí. ¿Qué hacen los docentes, ustedes como actores del sistema educativo dominicano, en esa etapa que llamamos vacaciones? En esa etapa, o sea, el mes de julio es reglamentado por lo que es el estatuto docente. O sea, el docente como tal tiene el derecho de su mes de julio tener esa vacación intocable. Ahora, desde el 1 de agosto, como mencionó el compañero Kelly, el docente comienza a preparar su año escolar. Comienza una ambientación áulica adecuada para recibir ese estudiante que llega. Comienza a trabajar en base a las directrices dadas por las jornadas que se realizan de manera nacional y en los pueblos. Y es toda una preparación que conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva dedicación y conlleva todo lo que es el éxito de un año escolar completo. Ya usted sabe, así que deje de decir eso. Claro que sí. Entonces, y créame que yo duré 11 años en aula, yo sé lo que se hace. Sí. No, el trabajo del docente es fuerte. Y déjame decirte también... Y debe ser valorado. Sí, y en ese sentido, en el contexto de la planificación, lo que es la planificación y la evaluación es donde el maestro más trabaja. Y trabaja más en la casa que en la misma aula. Claro. Eso me consta. Realmente el tiempo al docente en aula no le da. No. El docente tiene que llevarse el trabajo para su casa porque no le da el tiempo. No hay forma. No hay forma. Licenciada, el tiempo en radio pues se va rápido, es como el tiempo de los enamorados, yo digo. Entonces, sí. Entonces, ¿qué mensaje finalmente, verdad, usted pudiera enviar a esos estudiantes, docentes y familias dominicanas que en este año escolar inician desde ya, 2026-2027? Bueno, exhortarle a que el 24 de agosto todos estemos en la calle con nuestras mochilas, nuestro uniforme, listo para empezar una aventura que con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación ha preparado el Ministerio de Educación para que todo ciudadano